os voy a enseñaros por qué me llamo profeta y por qué me llamo final. El profeta final. ¿Por qué es así? Entonces, todos los que estéis entrando en el directo, podéis escribir en el chat, lo tenéis justo abajo, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de reparo. También me podéis decir si se oye bien, si se oye mal, si la música está muy alta, si la música está muy baja. Entonces, esto sería algo muy bueno, que me podáis también echar una mano. Pero bueno, vamos a empezar. El directo de hoy también durará más o menos como 1 hora, ¿vale? Y nada, y tengo cositas muy buenas preparadas. Así que nada, gracias a todos, que Dios os bendiga a los que no conocéis aún a Dios Padre y a Dios Hijo, y que la gracia y la paz del Señor, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesús, esté con los verdaderos cristianos, los verdaderos hermanos en la fe. Y con esto empezamos, queridos hermanos y espectadores. Vamos a empezar por la palabra profeta. Vámonos aquí a la Biblia interlineal griego-española, ¿vale? Y este es el pasaje principal de la enseñanza de hoy, que es 1 Corintios 14:4, ¿vale? 1 Corintios 14:4, ¿vale? Vale, un segundito, que quiero ver si se oye bien la música de fondo. Un segundito, que quiero ver si se oye bien. Sí. Sí, se oye bien. Vale, pues perfecto. Pues entramos con 1 Corintios 14:4. Si tienes una Biblia, ábrela en el ordenador, ábrela en el móvil. Si la tienes delante, siempre mucho mejor, en papel, que no pasa de moda, no te hace nada, no muerde, no te hace daño. Y yo voy a usar esta de internet, ¿vale? La de la Reina Valera en 1960, y dice así: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Luego explicaré este versículo tan importante, pero vamos a leerlo primero en griego. El hablando a lengua a sí mismo está edificando, pero hablando como vocero a la asamblea está edificando, ¿vale? Es decir, hay dos tipos de edificación. Pero bueno, ya lo explicaré más adelante, ¿vale? El que habla en lengua extraña también se edifica a sí mismo. En lengua extraña nos referimos a otros idiomas, no nos referimos al don de lenguas que usan muchas iglesias, sobre todo pentecostales, que eso es un don de lenguas que no es bíblico. Es un don antiguo, un don de lenguas, porque antiguamente no existía la facilidad que tenemos hoy en día de aprender otros idiomas. Entonces Dios en esa parte del ser humano hizo milagros. Pero bueno, esto ya lo explicaremos más adelante y haremos un estudio completo del don de lenguas, el verdadero don de lenguas. Pero ahora vamos a centrarnos en la palabra profetiza, ¿vale? Que es un profeta, ¿vale? Aquí la han traducido en griego hablando como vocero, ¿vale? Simplemente habla como uno que da voz, ¿vale? Pero vámonos más al grano en cuanto a esta palabra, que es la 4395, 4395, ¿vale? Si tenéis esta Biblia interlineal, os recomiendo que cojáis esta palabrita que está en griego y nos va a llevar a esta palabra, ¿vale? Que es profeteuo en griego, que significa profetizar, ¿vale? ¿Y qué significa esta palabra? Significa predecir eventos, adivinar, hablar bajo inspiración y ejerce el oficio profético, ¿vale? Esta palabra, ¿vale?, puede predecir eventos, ¿vale? Es decir, si la Biblia pone algo del Apocalipsis, tú lo puedes predecir. Si estamos viviendo un evento en concreto bíblico, tú lo puedes predecir, ¿vale? Por ejemplo, imaginémonos que ya está la bestia y el falso profeta. Podemos predecir cuáles van a ser las siguientes plagas, porque están escritas en la Biblia. Un profeta también puede adivinar, ¿vale? Pero adivinar, ¿qué significa? Significa predecir un evento acertado, porque adivinar algo que no ha sucedido no es adivinar, ¿vale? Adivinar es algo con éxito, pero una adivinanza no de las que hacen esos adivinos que hay por la calle que te leen las cartas, que eso es totalmente satánico,
¿vale? Que Dios odia a esos adivinos que trabajan para Satanás y trabajan para los poderes espirituales de maldad. No, eso no, sino adivinar bíblicamente. Es decir, es muy parecido a predecir un evento. Hablar bajo inspiración, ¿vale? Esto lo hacen los cristianos, sobre todo los que predican y que tienen realmente el Espíritu Santo y que tienen la verdadera doctrina. Estos hablan bajo una inspiración de Dios, una inspiración divina, si Dios le permite predicar. Porque hay veces que Dios no te permite ir a un sitio, Dios no te permite ir a otro, Dios no te permite predicar aquí, predicar allá, o no te permite ese día hablar, ¿vale? Pablo quiso ir a Asia a predicar y el Espíritu le dijo que no. Entonces, no siempre se puede hacer lo que uno piensa que va a hacer en nombre de Dios. El que manda es Dios. Y tú simplemente te tienes que dejar guiar y dejar usar. Entonces, un profeta también habla bajo inspiración divina. Y ejerce un oficio profético. Es decir, un profeta es un trabajo. ¿Vale? Es un trabajo. Y luego diremos qué trabajo es ese, el de ser profeta. ¿Vale? Y esta palabra profeteo en griego, la 4395, deriva de otra palabra, de la 4396. Vamos a ver cuál es esa palabra de la que deriva esta, ¿vale? Una palabra incluso más antigua que esta. Pulsamos ahí y nos lleva efectivamente a la 4396, que es profetes. Esta palabra es la más antigua en cuanto a profecía o profeta, ¿vale? En cuanto a profeta, ¿vale? Y vamos a ver qué significa. Dice, uno que predice. Por analogía, orador inspirado. Volvemos al tema de la inspiración. Inspiración divina y orador. Persona que predica. ¿Vale? Y por extensión también se le puede llamar a un poeta. Por ejemplo, el rey David era un poeta. Y también era un orador inspirado. ¿Vale? Y así muchos del Antiguo Testamento. Un poeta es alguien que totalmente está inspirado por el lenguaje y sabe hacer rimas, sabe hacer prosa, sabe hacer verso y hace unas composiciones con la palabra muy bonitas, de enseñanza y de armonía y de edificación. Entonces, hay poetas muy famosos y es un oficio muy difícil. Entonces, un profeta también puede ser como un poeta, ¿vale? No sé si esto está quedando claro, pero quiero que penséis, ¿vale? Que un profeta puede ser cualquier persona dentro de la iglesia que el Señor se lo permita, ¿vale? Esto luego también lo voy a explicar un poquito más adelante. Es un oficio, es una persona que habla bajo inspiración divina, es una persona que adivina o predice eventos bíblicos, ¿vale? Bíblicos. Entonces, vamos a entender cuál es el significado de cuál es un profeta para ir al grano, ¿vale? Para ir al grano. Vámonos a Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 4. Vale, vámonos a la carta del apóstol Pablo, que le escribió a la iglesia de Corinto. La primera de las cartas que le escribió a la iglesia que él fundó en la ciudad de Corinto. Y en el versículo 4 dice lo siguiente: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, ¿vale? Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Es decir, un profeta, ¿vale? Con todas las características que ya hemos visto antes, edifica a la iglesia. Es decir, una persona que no solamente está hablando a los que son ateos y no conocen a Dios para presentarles el Evangelio, sino que es una persona que habla a la iglesia para decirle: esto estás haciendo bien, esto estás haciendo mal, de esto no viene en la Biblia, esto sí viene en la Biblia. Una persona que está edificando a la iglesia, es decir, no a una iglesia en concreto, porque una iglesia en concreto no es la iglesia general de Dios, ¿vale? Dios no está habitando en un edificio exclusivamente. Dios no necesita edificios donde habitar y donde vivir, pero sí que le gusta a Jesús estar donde dos o más reunidos en su nombre, ahí está Él. A Él le gusta eso.
Entonces, ¿quién es la iglesia exactamente? La iglesia exactamente son todos los verdaderos cristianos, todos los hijos de Dios, terrenales. ¿Y quién es un verdadero cristiano? Porque Jesús dijo que vendrían falsos cristianos o habría falsos cristianos. ¿Quién es un verdadero cristiano? Pues un verdadero cristiano es el que cumple los 2 primeros mandamientos. Amarás a Dios Padre con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, que ya explicaré ese mandamiento, el del prójimo, más adelante, en otro directo. Y sobre todo, el que obedece al Señor Jesús. Y tú no puedes obedecer al Señor Jesús si no le conoces, si no te has empapado del Evangelio, si no has estudiado la Biblia en griego, el Nuevo Testamento. Si no sabes nada de tu Señor, ¿cómo le vas a obedecer? ¿Cómo sabes que estás haciendo las cosas bien y mal? Porque históricamente, durante muchos, 2000 años, porque hoy seguimos teniendo el mismo mal en la iglesia, hay muchos cristianos que dicen ser cristianos y no lo son. Hay muchas personas que se creen cristianas y no lo son. Hay muchas personas que no ponen a Dios primero, a Dios Padre. Hay muchas personas que ponen otras cosas primero, las finanzas, la televisión, la ciencia, la familia, los hijos, la esposa o el esposo, las amistades, el ocio, la diversión, el trabajo y así la mascota. No lo sé, he nombrado más de 11. Esas personas que ponen antes a otras cosas antes que a Dios, en el fondo no están siendo cristianos. En el fondo no están ni siquiera con el primer mandamiento obedeciéndolo. Entonces, tener cuidado con estas personas. Tener cuidado. También dijo el Señor que la paja, ¿vale? Y el trigo y la cizaña, perdón, crecerían juntos. Y que no los separásemos. Que tienen que convivir juntos hasta que Él los separe, ¿vale? Por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes. Había 10 vírgenes, 5 esperaban al Señor. O sea, las 10 esperaban al Señor, pero 5 al final pusieron otras cosas por delante del Señor. ¿Y qué significa eso? Que la mitad de la iglesia, según el Señor Jesús, no es cristiana. Así que tener muchísimo cuidado. Tener muchísimo cuidado. También dijo el Señor Jesús que... Dijo, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Y dijo Jesús, apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que hay cristianos, desgraciadamente, que ellos se piensan, que esto es lo peligroso, que son cristianos, que están haciendo las cosas de Dios, que están obedeciendo a Dios, en cambio no le conocen y no están obedeciendo a Dios. Por ejemplo, en la Inquisición, ellos decían que estaban matando personas en nombre de Dios. Hoy mismo he hablado con un hermano en la calle que me ha dicho que por estar predicando en TikTok otra doctrina, o sea, la verdadera doctrina, pero en contra de una iglesia, estos de la iglesia varios le han amenazado de muerte. Cristianos amenazando a un cristiano de muerte. Y estos cristianos que amenazan de muerte se creen cristianos, pero no lo son. Ahí está la cuestión. Hay que tener mucho cuidado con estas personas, porque son como Judas. Pero tampoco hay que apartarlos. Ya lo dijo el Señor, que hay que convivir con ellos. Y hay que orar por ellos. Y hay que esperar, orando y hablándole la verdadera doctrina, de que quizás en el futuro se den cuenta de su error y vengan al verdadero evangelio. Ojalá. Ojalá. Entonces, el profeta es el que edifica la iglesia. Es el que está continuamente edificando la iglesia. ¿Esto gusta a la iglesia? Yo creo que no.
Yo creo que a ninguna iglesia, a ningún pastor, a ninguna denominación le gusta que venga alguien de dentro o de fuera y le diga, estás haciendo esto mal, esto no viene aquí, esto no viene en la Biblia, aquí te estás equivocando, esta doctrina bíblica que estás predicando no es así, esto no es así. Y no le gusta. ¿Qué creéis? ¿Que los profetas del Antiguo Testamento eran queridos? ¿O eran rechazados? Eran rechazados, no eran queridos. Lo dijo Jesús, que a los profetas los mataron. ¿Qué creéis? ¿Que el Señor Jesús, que estaba edificando a los judíos, a su pueblo, a ellos les gustaba esa edificación? Tampoco. Y al Señor Jesús lo llevaron a la muerte. ¿Por qué? Porque no les gustó la edificación. La edificación es algo que no gusta. Es decir, esto que yo he elegido ser, tanto en Twitch como en mi vida personal, el camino que yo he elegido, no me gusta. No va a gustar y no me voy a ganar ni la amistad de muchos cristianos, ni la amistad de muchas personas de ahí fuera. No me la voy a ganar. No voy a ser querido. Ojalá que sí, pero no lo... Pero por regla de tres, por lo que yo he estudiado en la Biblia, porque lo que yo sé, por lo que ya ha pasado, por lo que es regla, no gusta decirle a un hermano, estás equivocado, aquí lo estás haciendo mal. No gusta, sienta a cuerno quemado. No gusta decirle a un pastor que lleva predicando 30 años, que está predicando una doctrina totalmente diabólica, heredada de la Iglesia católica quizás. Por herencia está predicando eso, por tradición. Pero no ha empezado a estudiar ni siquiera ese pastor la Biblia en griego. Eso gusta. Eso no gusta. Así que es una profesión de riesgo el que edifique la iglesia. Pero es mucho mejor obedecer a Dios, seguirle y hacer las cosas bien delante de Él, que ganarse las sonrisitas y los halagos de los hombres. Prefiero tener uno o dos hermanos buenos y fieles 100% a Dios, que tener una iglesia de miles y miles y miles de miembros cometiendo todo tipo de pecados, cometiendo todo tipo de locuras y siendo más falsos que Judas. Pero bueno, a esto he venido y no me voy a ni callar, ni tengo miedo, ni nada de nada. Entonces, por eso me he puesto profeta. Y vamos a ver unos pasajes muy interesantes de algunos antiguos profetas del Antiguo Testamento que nos van a edificar a todos. Vámonos, si tienes ahí la Biblia, vámonos a Segunda de Crónicas, ¿vale? A ver un segundito. Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 19. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Un poco parecido a lo que yo ya les he explicado antes. Dios mandó profetas, ¿vale? Para que esas personas se volviesen a Jehová, se volviesen a Dios. Y ellos, esos profetas, les amonestaron, les amonestaron, como hace Dios, como Dios es un padre que también amonesta y te enseña el camino y te disciplina y te dice no vayas por ahí y te da un pequeño cachetito si te equivocas, una pequeña prueba que te va a resultar difícil, pero para que aprendas y para que andes por el camino correcto, un camino que todo para dentro de ti, para agradar a Dios va a estar bien, ¿vale? Entonces dicen, mas ellos no los escucharon, pero ellos no escucharon a estos profetas. Es decir, una cosa que le pasa mucho a los profetas es que no escuchan la amonestación, no escuchan la edificación, ¿vale? Las personas que tienen que escuchar a estos profetas no escuchan. Entonces, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo. Tienen un espíritu, tiene espíritu de no escucha, tiene espíritu
algunos de violencia, tienen espíritu de rechazo, tienen esos espíritus dentro de ellos. Y uno tiene que en su cuarto a oscuras, como dijo Jesús, en su cuarto a solas, poner el alma delante de él y decir, si tengo alguno de estos espíritus, quítamelo. Yo solo quiero aprender quién eres, aprender cómo eres, cómo son tus maneras y dejarse guiar por el Señor, ¿vale? Y también decirle al Señor que no ser engañado. Pero es que para no ser engañado, ¿vale? Porque hay miles y miles de iglesias y miles de doctrinas. Pero para no ser engañado, solo depende de ti y de Dios. No necesitas que el pastor te diga, ni el cura, ni nadie. Simplemente lo único que necesitas es estudiar la Biblia de verdad. Tomártela en serio. Y ponerte a ello. Entonces, bueno, pues tienen este espíritu de que no escuchan. Vamos al siguiente pasaje, ¿vale? Vamos al siguiente pasaje que se llama el libro del Antiguo Testamento, también Jeremías 35. Vale, vamos a Jeremías 35 y vamos a leer el versículo 15. ¿Vale? Jeremías 35, versículo 15. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestros mal caminos, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Vale, ¿qué está diciendo aquí el Señor? ¿Vale? Que envió profetas, ¿vale? Que son sus siervos, porque el profeta es siervo de Dios. El profeta trabaja para Dios. Rico o pobre, trabaja para Dios, es lo primero. Lo demás le importa nada, no le importa nada. ¿Puede tener otros trabajos? Sí. Pablo tenía otros trabajos. Pablo construía tiendas de campaña, o tiendas o casas. Las casas de algunos que eran tiendas, Pablo las construía. Pablo tenía otro trabajo, pero no era su principal trabajo. Entonces, el Señor envió a sus siervos, a sus trabajadores, los profetas, y para decirles, volveos de vuestro mal camino, enmendad vuestras obras, no vayáis a dioses ajenos para servirles, y estaréis bien en la tierra que le di a vosotros y a vuestros padres. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que hay cristianos que están andando por malos caminos y ni lo saben, porque es que ya ni abren la Biblia ni nada, ¿vale? También dice que enmendad vuestras obras, es decir, que corrijáis vuestras obras. Lo que os habéis equivocado y os habéis dado cuenta, corregirlo. Si tú eres un líder de iglesia, si tú eres una persona con autoridad dentro de la iglesia, si tú eres trabajador de la iglesia o hoy simplemente eres una ovejita de la iglesia, pero te has dado cuenta que hay una doctrina que no es verdadera, corrígela. No lo vuelvas a hacer. Enmienda vuestra obra, tu obra. Hazlo por amor a Dios, no por amor a tu servicio, ni a por tu iglesia, ni nada. Eso todo es secundario. Hazlo porque tu alma está en juego. Te la estás jugando. Porque el juicio de Dios primero va a la iglesia. El primer juicio de Dios primero es a la iglesia, a sus hijos, y luego al mundo. Te la está jugando. Y luego dice, no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Bueno, esto es fácil, ¿no? Esto parece ser un poco más fácil. Bueno, pues yo no voy con dioses ajenos, yo no voy con el respeto de otras religiones, pero yo no me voy con Alá en el Islam, yo no me voy con los dioses del hinduismo, yo no me voy con los dioses... Bueno, hay muchos dioses, ¿no? En la tierra, con muchas religiones. Y yo no me voy para servirles, pero no solo están esos dioses. Es más complicado de lo que tú te piensas.
A veces hacemos cosas de este mundo nuestro Dios. La mayoría de personas tienen un Dios que no es Dios Padre, ¿vale? La mayoría, casi todo el planeta. Hay una religión mundial que está oculta, pero que es muy grande y es muy peligrosa, ¿vale? Se llama la televisión. La mayoría ama a ese Dios televisivo, la tele. La tele es su Dios. Los presentadores de las noticias y la gente que sale en ese aparatito, ¿vale? Son sus profetas. Y les escuchan a ellos y le creen a ellos todo lo que digan. No se plantean absolutamente nada. No son críticos, no piensan. Todo lo que diga la televisión y el que esté detrás de la televisión es como lo dijese Dios mismo. Si mañana te dice la televisión que han venido los extraterrestres y no han venido, el 90% de la humanidad se lo creería. Si mañana te dice la televisión que ha salido una nueva variante llamada Pikachu o llamada Star Wars, la gente se lo creería. Porque la televisión la han puesto como Dios. Y si la televisión mañana te dice que has subido la luz y el agua por tu culpa, porque eres un desastre que estás destruyendo la tierra, pues tú te lo vas a creer. Y la televisión hace, o ese Dios hace que muchas personas hayan desconectado el cerebro, lo hayan apagado. Este cerebro tan hermoso que Dios te ha dado para que pienses, el pensar, en que pares un momento todo y te pongas a reflexionar, a ser crítico, a decir esto es verdad o es mentira. Quiero comprobarlo con mis ojos. Pues la televisión es un Dios. El fútbol es otro Dios. Aquí en este país, en España, el fútbol es un Dios. Y mucha gente por el fútbol, bueno, no en España, también en Argentina, en otros países, es un fanatismo brutal. Y el fútbol es como, pues no sé, Messi, Cristiano Ronaldo, son dioses. Dioses para ellos. Dioses. Si se le acercase mañana a Messi, se desmayarían. Le harían reverencias. Le adorarían. ¿Por qué? Porque da patadas a un balón. ¿Pero por dónde? Por la televisión. Y porque son, a la luz de la televisión, son exitosos. Tienen lujos, tienen coches, acumulan riqueza. Que todo eso no se lo van a llevar. Eso se queda aquí. Eso va luego para otra persona. Nadie se lleva nada a la eternidad. Bueno, a la eternidad. A la muerte y después a la resurrección para juicio. Nadie se lleva nada de eso. Y eso es como lo pone la televisión. Como parecen increíbles. Pues la gente les tiene como dioses. Y así como hay más dioses. Los chavales. El videojuego es su dios. Todo ronda a través de eso. Entonces, hay que reflexionar y pensar, ¿tengo dioses dentro de mí que no son Dios Padre? ¿Le doy más importancia a otras cosas que no a su palabra y a conocerle, a tener una relación con él, una relación de verdad, a ser su amigo, a que es mi Padre, a hablarle todos los días y a leer su palabra, es decir, las cartas, o como tú lo quieras llamar? Él te ha escrito una carta llamada Biblia. Una carta. Seguro que si te escribe tu novia, tu novio, tu esposa, tu esposo, tu mamá o tu papá, una carta, la abres y la lees. ¿Por qué? Porque es de alguien que te importa. Pues si te importa Dios, tú lees esto. Así que vamos a seguir. Vámonos al libro de los Hechos y ahora vamos con el Nuevo Testamento, ¿vale? Hechos capítulo 11. Vamos a leerlo en Reina Valera. Vamos a leer los versículos 27, 28 y 29, ¿vale? Dice así: en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu
que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, es decir, de Pablo. Es decir, profetas hay muchos. En esta época del libro de los Hechos estaban todos los apóstoles vivos. Estaban los 12 apóstoles vivos. Judas no. Al menos el Judas traidor. Pero ya había un nuevo apóstol, que era el apóstol Pablo. Y ahora voy a explicar esto, pero déjame terminar con lo que estoy diciendo. Llegaron unos profetas cuando ya existían los apóstoles. Muchos dicen, no, es que profetas, no te puedes llamar profeta. Eso es una herejía, eso es algo antibíblico, eso no es de Dios. Pues en la época de los apóstoles vinieron unos profetas desconocidos y les dijeron que vendría un gran hambre a toda la tierra habitada. Y sucedió en el tiempo de Claudio, del emperador. Es decir, ya había dos personas que no eran apóstoles, que tampoco seguían a los apóstoles, llegaron y dieron un mensaje. Y el mensaje fue que edificaron a la iglesia y la avisaron. Y la iglesia se preparó, hicieron caso y enviaron alimento a los que habitaban en Judea para que no pasasen hambre. Es decir, es bíblico que haya más profetas. Es muy bíblico. Así que no está mal dicho que haya profetas. No está mal dicho. Ya existieron en el Nuevo Testamento, aparte de los apóstoles. Existieron en el Antiguo Testamento. Y tienen una serie de condiciones, como ya hemos visto. ¿Vale? Tiene una serie de condiciones implícitas en su nombre y implícitas en su oficio. Entonces, voy a hacer un paréntesis con el tema del profeta y voy a explicar lo de los apóstoles que acabo de mencionar. Se quedaron 11 apóstoles porque Judas fue un apóstata y traicionó al Señor Jesús y se suicidó. Entonces quedaron una vacante. ¿Vale? Ellos dijeron que quedaron una vacante. Son 12. Entonces eligieron a suerte si le cayó a Matías. Pero no tenemos ningún libro de Matías. No sabemos nada de Matías, ni qué hizo ni nada. A Matías no se le apareció el Señor Jesús. Es decir, a Pedro y los demás apóstoles le entraron las prisas porque hubiese ya completo otra vez 12 apóstoles. Le entraron las prisas. Pero el Señor Jesús eligió el apóstol número 12. Y se le apareció al apóstol Pablo, se le apareció a Pablo en el camino de Damasco. Se le apareció y le vio. Y algún día hablaremos en otro directo de esto. Porque muchos dicen, no, es que solo lo oyó. No, más. En otro pasaje de la Biblia dice que también le vio. El apóstol Pablo vio a Jesús y oyó a Jesús. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y desde ese momento, el Señor Jesús cogió a Pablo, le nombró apóstol, y bajo mi punto de vista fue el mayor de todos los apóstoles, por encima de Pedro. Prácticamente el Nuevo Testamento es casi todo de Pablo. Los católicos, la Iglesia Católica dice que no, que fue Pedro. Fue Pedro. Pero ya explicaremos eso más adelante de por qué el mayor de todos los apóstoles no fue Pedro, sino que fue Pablo. Ya lo explicaremos. De Pedro solo hay 2 cartas. Y su historia en Hechos acaba muy pronto. Y ya continúa con Pablo. Entonces, fue Pablo el que envió envió el Evangelio a todo el mundo conocido. Fue Pablo. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre profetas y apóstoles? ¿Cuál es esa diferencia? Profetas puede haber mucho, pero si edifica la iglesia, si está dispuesto a que la iglesia le rechace y le confronte. Y apóstoles solo hay 12, y no hay más. Y todo aquel que dice llamarse apóstol en esta tierra, no hay más que 12 apóstoles.
Todos esos son cristianos falsos. Todo el que dice llamarse apóstol, 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 sobre todo hay muchos en Latinoamérica que son unos auténticos ladrones. Unos auténticos ladrones y unos hijos de Satanás. Todos estos engañadores, falsos cristianos, que dicen llamarse apóstol, no lo son. La Nueva Jerusalén, descrita en el libro de Apocalipsis, que descenderá a la tierra después de los primeros 1000 años del Señor Jesús, está puesta bajo 12 cimientos, 12 puertas de los 12 apóstoles. Cada puerta lleva el nombre de cada apóstol. Y una de esas puertas, estoy seguro, que lleva el nombre del apóstol Pablo y no de Matías. Estoy seguro. Una de las condiciones para ser apóstol es el que Jesús se te haya aparecido delante, en carne y hueso. No haberlo visto en visión, porque a veces Jesús se le aparece a personas en sueños. No haberle visto o escuchado al Espíritu hablarte, no. Haberle visto delante de ti, transformado en su cuerpo mortal pero celestial. Así, transformado, delante de ti, materializado en este mundo. Y que te haya dicho algo, te haya dicho... Eso ya no pasó nada más que con Pablo y delante ya no pasó más. Ya no pasó más. Y los que dicen eso mienten. Son unos mentirosos. Entonces, profetas hay muchos. Profetas hay muchos. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que llevamos aprendido, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño resumen. No sé cuánto llevamos de directo, pero bueno, vamos a seguir un poquito más. Hemos visto cuál es el significado en griego de la palabra de apóstol, ¿vale? O sea, perdón, de profeta, perdón, que es hablar como un vocero, ¿vale? Es decir, hablar, predicar, predecir eventos, hablar bajo inspiración, ejercer un oficio profético, es decir, un trabajo, ¿vale? Es un orador inspirado, ¿vale? Y aquí vemos que es una persona que no te van a escuchar, los que tienen el espíritu religioso de rechazo, ¿vale? A Jesús no le escucharon, a los profetas antiguos tampoco le escucharon, ¿vale? Entonces, es una persona que te va a decir lo que estás haciendo bien y mal dentro de la iglesia, te va a decir la verdadera doctrina, te va a decir que cambies, que recapacites, ¿vale? Hay muchos, también había en la época de los apóstoles, ¿vale? Y sobre todo, es la enseñanza que nos ha dejado el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 4, que dice, el que profetiza edifica a la iglesia, ayuda a la iglesia a ser mejor. Ese es un profeta. Y yo me he nombrado profeta aquí en el canal de Twitch porque yo quiero ayudar a la iglesia a ser mejor. Si algún pastor ve mis vídeos, mis directos, mi canal de YouTube, mis estudios, entra en la página de las 21 tesis de Tito a aprender teología. Si un pastor quiere coger doctrinas de verdad que no han sido manipuladas y que a lo mejor no aparecen ni en la Biblia, pues entonces ese pastor, ese cura, esa persona en eminencia de la iglesia está siendo profetizado, está siendo edificado por una persona. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Y ahora vamos a entrar en la segunda parte del vídeo. En la segunda parte del vídeo, que es por qué me he puesto profeta final. La palabra final. La palabra final. Vámonos a Mateo 24. A partir del versículo del 4 al 8. ¿Vale? Y vamos a entender un poquito más por qué ese nombre final. Dice así. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Voy a explicar esto versículo a versículo y vamos a ver
2 o 3 noticias que confirman que estamos viviendo el principio de dolores, el principio del apocalipsis. Estamos entrando ya en el principio del fin de los tiempos. Estamos en la recta final de este mundo. No del planeta, del mundo que tú conoces. Porque el planeta seguirá y habrá otro mundo llamado el milenio del Señor Jesús y luego la eternidad completa. Así que bueno, vamos a analizar versículo a versículo. Dice el Señor Jesús: que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos pueden pensar, sí, ha habido personas que dicen yo soy Jesús, ha habido personas que se han creído que son el Cristo, que son Jesús, son los auténticos frikis y hippies que viven por ahí, que son como, pues no sé, gente que está, pues yo pienso que están endemoniados. Pero ellos no son Jesús. El Señor Jesús volverá. Y volverá entronado con todo poder celestial, con todos los ejércitos celestiales, y volverá para la batalla contra la bestia y sus ejércitos satánicos de personas que se hayan puesto la marca de la bestia. Así va a ser el regreso del Señor Jesús. Tampoco volverá invisiblemente a llevarse la iglesia. El Señor Jesús volverá una vez más para ser el Rey de la tierra y del universo. Así es como va a venir. Dice que todo ojo lo verá. Y será como un rayo que cruza el cielo negro. Es que no me sale la palabra. Resplandor. Será como un resplandor tan grande. No ha sucedido eso jamás y no volverá a suceder jamás. Pero ¿hay muchos que dicen que es el Cristo en la tierra? Sí. ¿Y también qué significa esto de yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y vendrán muchos en mi nombre? Pues significa que hay muchas iglesias que dicen que en el nombre del Señor Jesús hacen esto y lo otro en su nombre, y esa es la verdad. Y a muchos se están engañando porque lo están diciendo que es en el nombre del Señor Jesús, están presentando un falso Cristo, un falso evangelio, que no es el verdadero. Y por eso a muchos están engañando. En muchas sectas, en muchas denominaciones, en muchas iglesias, están predicando evangelios totalmente falsos y destructivos. Y a muchos se están engañando. Y eso solo es el principio, eso es lo primero que dice el Señor Jesús del principio de todo. Y eso ya está ocurriendo hoy en día. Ya lleva ocurriendo muchos años de este mundo. Décadas lleva ya ocurriendo esto. Iglesias que predican evangelios falsos, llamados testigos de Jehová, mormones, pentecostales, de muchas denominaciones. Iglesia católica y romana que presenta un Jesús que no es el bíblico, que ellos prefieren antes que la Biblia los escritos de otros señores que no aparecen ni dentro de la Biblia. Prefieren la tradición antes de venirse al hebreo y al griego. Y presentan un Cristo totalmente falso. Y están ya engañando a muchas personas. Y ahora vamos al versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca mas aún no es el fin. Es decir, vamos a empezar a escuchar guerras y rumores de guerras. Desde que la nación de Israel se instaló en toda la zona de Israel, por supuesto, toda la antigua provincia romana de Palestina, ya que Palestina nunca ha sido un país, fue una provincia romana y antes de eso fue Israel como un reino. Pues cuando devolvieron la tierra a los judíos, han empezado las guerras y los rumores de guerras. Y hoy en día hemos tenido muchísimas guerras, desde 1970, muchísimas. Hemos tenido, ya simplemente en estos últimos 20 años, hemos tenido, pues, no sé, guerras en Irak, Afganistán, Libia, Siria, Irak. En un montón de sitios ha habido guerras. Una auténtica locura. La guerra de Bosnia,
de Chechenia. También hemos tenido la Primera Guerra Mundial, remontándonos más atrás, la Segunda Guerra Mundial, con más de 60 millones de muertos. ¿Y ahora qué estamos teniendo? Estamos a punto de entrar en el segundo sello, que es la Guerra Mundial. Estamos al borde de la Segunda Guerra Mundial. Y que tú agaches, de la tercera, perdón, y que tú agaches la cabeza debajo de la tierra como un avestruz, no significa que arriba no ocurra lo que va a ocurrir escrito en el libro de los libros. Ahora mismo está la tensión entre Rusia y Ucrania a punto de estallar. Porque el psicópata de Biden, del presidente de los Estados Unidos de América, no está haciendo ni caso a Rusia y está acercando, usando a los europeos con la OTAN, con el Tratado del Atlántico Norte, usando a los europeos de baza entre Estados Unidos y Rusia, porque nosotros estamos en el medio, como un abusón que usa a otras personas para que vayan delante, antes de él intentar entrar en la guerra, pues está usando Europa, liderándolos él, a poner misiles nucleares a 7 minutos de Moscú. Te voy a decir una pregunta. ¿Cómo te sentirías tú, siendo español, si mañana Marruecos, en la frontera con Cádiz, instala una base nuclear con un misil nuclear que está a 7 minutos de Madrid? ¿Cómo te sentirías tú? Y si tú eres americano, quiero que me escuches con mucha atención. ¿Cómo te sentirías tú si Rusia y China instalan misiles nucleares en Cuba o en la frontera con México y hay un misil nuclear a 7 minutos de Washington, a 3 minutos de Miami, a 10 minutos de Los Ángeles? ¿Cómo te sentirías tú? Pues lo mismo que está haciendo Estados Unidos y la OTAN con Rusia es lo que tú no quieres para ti. Encima poniendo a Ucrania de por medio, que ni siquiera es un país aliado de la OTAN, no es un país aliado de la Unión Europea, ni siquiera están en la Unión Europea. Y que es un país que fue Rusia. Pero cuando cayó el muro de Berlín en 1989, la Unión Soviética retrocedió tanto que se crearon muchos países satélites de Rusia. Pero la mitad o mucha parte de Ucrania hablan ruso y se sienten rusos. Y otros que se sienten europeos. Ahí hay un conflicto, por supuesto, un conflicto de identidad. Yo no digo ni que sea en Europa ni que sea en Rusia, pero tú no puedes hacer que un misil nuclear esté a 5 minutos de Moscú y encima decir que los rusos son malos. No hay que ser hipócritas en esta vida. Entonces yo pienso que estamos al borde de las guerras. Los rumores de guerra ya los tenemos, pero estamos al borde de la guerra y de las guerras que vienen aquí. Ya estamos recibiendo el engaño y ahora vienen las guerras. Aparte, otro día explicaré otro principio del Apocalipsis, porque Mateo 24 y el libro del Apocalipsis se solapan, se ayudan, van en el mismo orden. Y el Apocalipsis 6, que es el principio de los eventos apocalípticos, tenemos el primer caballo, que no es el Señor Jesús ni es Satanás, es un evento mundial que ha engañado a la tierra, donde la palabra arco significa en griego toxon, toxina, han metido una toxina a todo el mundo, disfrazándola de blancura porque es un caballo blanco y ha saliendo para vencer. Si tú eres un poco inteligente vas a entender todo esto, pero no puedo explicártelo 100% porque quiero resubir este vídeo a YouTube y si no me censuran y me borran el canal, ya que no existe la libertad de expresión
y la democracia tampoco existe. Quiero que te abras los ojos ya de una vez y sepas en el mundo en el que estás viviendo. Pero después de ese primer sello viene el segundo sello, que es el caballo rojo, que es la guerra mundial. Y dice el Señor Jesús: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, todo esto va a ocurrir, pero el Señor Jesús dice que no tengas miedo, que no te preocupes. Todo esto va a ocurrir, pero no pasa nada. Y dice, nuevamente, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Es decir, aquí está confirmando la guerra mundial. La está confirmando. Y luego dice, habrá pestes, porque por supuesto, en una guerra mundial, global, con las armas que tenemos hoy en día nucleares, olvídate de pagar el seguro médico y olvídate de los hospitales. Olvídate de lo que conoces ya hoy en día. Olvídate. Habrá pestes. Y no estamos hablando del coronavirus, no. Eso no es esta peste que está aquí hablando. Porque ni siquiera ha ocurrido todavía la guerra mundial. Pero dice que después de la guerra mundial o en la guerra mundial habrá pestes. Porque no existirá la medicina como existe hoy en día. Habrá hambres, como ya está sucediendo en el mundo, que ahora lo vamos a ver. Y terremotos en diferentes lugares. Vamos a ver esto. Vamos a verlo. Dice un artículo del País, del periódico, un periódico español. Dice los peores datos del hambre de la década. 811 millones de personas no saben qué comerán hoy. Imagínate. Imagínate. Este artículo es muy interesante. Dice que más de 800 millones de personas ya están pasando hambre, tal como dice Mateo 24, y tal como dice el tercer jinete del Apocalipsis, el tercer evento que ocurrirá al principio del Apocalipsis, que es el hambre. Y esto es terrible, que esto esté empezando ya, que eso esté empezando. Y que están muriendo millones de personas de hambre al año. Al año. Porque los gobiernos ricos no quieren hacer otra cosa. Y los gobiernos de los pobres, como ya te digo, son dictaduras y no... Tampoco quieren esclavos. No quieren liberar a su pueblo y que tenga comida. Pues prefieren que mueran de hambre. Y que trabajen en minas y que trabajen para alimentar a los ricos con la tecnología, con la mano de obra. Y los ricos ganan dinero, ellos ganan dinero y los que pierden son los de abajo. Y luego también vemos el tema de los terremotos. Vamos a ver aquí una gráfica, estamos en Wikipedia, los terremotos desde el año 2010 al 2020. Vamos aquí, voy a intentarlo poner un poco más grande, a ver si lo veis, sí, aquí está, vale, más grande. Vale, tenemos en el 2010 hubo un total de 12.309 terremotos. 2011, 15.000. Luego bajaron a 12.000, 11.000, 15.000, 14.000. Pero si te fijas, la media de las cifras siempre está en aumento. ¿Vale? 12.000, 14.000, 13.000. Es decir, los terremotos aumentan cada década. ¿Vale? Los terremotos aumentan cada década. O sea que... Y habrá más. Habrá más. Habrá más. Entonces, ¿por qué me he puesto el nombre de final? Porque yo sí creo. Yo lo creo. Que estamos viviendo el final. Los últimos tiempos. Yo sí lo pienso, que ya lo estamos viviendo. Entonces... Vamos a quitar ya aquí Google. A ver, un segundito. Vale. Entonces, yo sí pienso que estamos viviendo el final. No solo porque el amor del mundo se ha acabado, el amor de muchas personas ya no es. Ahora solo es un amor egoísta. Que te quieren por lo que das y por lo que tienes.
no por lo que eres. Ya lo dijo el profeta Daniel, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría y la ciencia aumentaría, la tecnología, todo esto. Eso ya está ocurriendo. Y el amor prácticamente pienso que se ha extinguido. Y si alguien profesa amor, de verdad, es una persona especial y única. Y muchos lamentablemente profesan un amor falso, un amor de interés. No solo necesitas ser rico para ver ese amor de interés. También, si le das a otra persona algo que esa persona necesita, también es como un amor de interés. Pero no te quieren por lo que eres. Es muy interesante el tema del amor. Otro día hablaremos de este tema en profundidad y estudiaremos lo que dijo el Señor Jesús sobre el amor y el apóstol Pablo. Otro día. Entonces, aparte de lo que dijo el profeta Daniel sobre que el amor se enfriaría y que la tecnología aumentaría la ciencia, también vemos, que ya lo hemos visto, que estamos en los últimos tiempos por el tema de los rumores de guerras, y luego la confirmación de que habría nación contra nación y reino contra reino, destruyéndose mutuamente y causando hambres, pestes de verdad, no lo que estamos viviendo, pestes auténticas. Y esto solamente es el principio. Esto solamente es el principio. Y luego viene la persecución. Y para que venga la persecución tiene que haber descendido Satanás a la tierra, Apocalipsis 12:10, y haberse puesto ya el falso profeta y la bestia a reinar. En el reino de Satanás, en el reino de 10 reinos. Así que eso ocurrirá justo después de la Tercera Guerra Mundial. Después de que todos estos eventos hayan ocurrido. Después de que la gente necesite un salvador. Ahí ocurrirá eso. Pero ahora estamos viendo el principio. Por eso me llamo el profeta final. Profeta porque quiero edificar. Porque aunque me gane muchos enemigos, aunque muchos cristianos no quieran escuchar teología, yo quiero ser profeta. También predicador y llevar a mucha gente que no conoce a Dios a la verdad. Y a conocer a Dios Padre, a dejar que entre en su vida y a seguirle y al Señor Jesús. Entonces yo quiero ser ese profeta, quiero ser ese predicador aquí en Twitch. Y final por ese motivo. Y si alguien más adelante, cuando, si Dios me lo permite, haya más espectadores y me pregunten en el chat por qué te llamas profeta final, les enviaré a este vídeo de YouTube. Por eso quería grabar este vídeo y resubirlo a YouTube, porque habrá muchos directos que no suba a YouTube. Pero este sí lo voy a subir, para que todo el mundo que en el adelante me pregunte por qué te llamas el profeta final, lo sepa, lo entienda y lo comprenda. Y en el día de hoy pues hemos visto lo que significa ser realmente profeta, lo de los apóstoles, que solo hay 12 y no hay más, y todo el que se llame apóstol es un auténtico mentiroso e hijo de Satanás. Y hemos visto un poquito del libro del Apocalipsis, de la profecía bíblica. Entonces, si estás interesado en el libro del Apocalipsis, te gusta mucho la profecía bíblica, si quieres que te la interpreten correctamente, si quieres mirarla desde el griego, déjamelo saber en los comentarios de YouTube. Y sin problemas, haré más directos sobre eso. Estoy pensando en empezar próximamente el libro de Mateo en griego y estudiarlo aquí en Twitch, el libro de Mateo completo, en griego. Y conocer al Señor Jesús desde el griego. Si te interesa también déjamelo saber en los comentarios. Y con esto terminamos el directo de hoy. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado de espectadores. Gracias a todos los que vais a ver este vídeo en diferido en YouTube, los comentarios, el cariño que me dais los hermanos. Muchísimas gracias y sobre todo gracias al Padre, ya que podría estar haciendo otras cosas y estoy aquí exponiéndome y predicando lo mejor que sé, de la mejor manera que Dios me ha puesto, aprendiendo también
y queriendo hacerlo para agradar a Dios y para llevar almas a Cristo. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga si aún no conoces a Dios Padre y al Señor Jesús. Y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Señor, el que nos lleva a Dios Padre, estén contigo. Un abrazo y nos vemos en el próximo directo. Cuídate muchísimo y confía en Dios. Confía en Él y lee la Biblia y estúdiate la Biblia. Gracia y paz.